Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia de Dios esté llegando y visitando sus hogares, así que también como los amigos. Enviamos saludos fraternos y gracias por los comentarios que en las redes sociales nos envían. A Auxi García, Dios te bendiga, ahí en Costa Rica. También a Oscar García González, mi hermano. A Emir González, a Emir Alex, Dios te bendiga. A Antonio Cuadra y familia. A Ruth Bejarano y toda la familia Bejarano, Michael Mendieta, Fabiola Romero, a la Cecily Sandino Bando, a Antonio Rodríguez, a Urabado, Walter Jiménez, Estrella Sandoval, Michael Navarrete, Tito Valle, Walter Javier Paniagua, Aguirre Abismar, Armando Urbina, Araceli Cruz, Rosa Selva, Sudocato Miranda, José Luis Cerda, Machés Sánchez, Tess Ginotepe, a Juan Carlos Navarrete, que ahorita en la mañana pues teníamos ahí un reporte, así también como Carlos Vargas, a Mario Ruiz, a Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, Jimena Gómez, a Urabado, Aguirre Abismar, Mendieta Narváez Gaby, Juan Gómez, Armando Urbina, Jorge Castillo, nuestro hermano Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, Aide Sánchez, Fernanda Selva, Ervin Segundo, Jorge Castillo, Rosa Selva, Mairena Guillermo y Héctor Cordero Sánchez. El día de ayer también otros comentarios. El día de mañana, primeramente Dios, pues les vamos a saludar, pero estamos siempre orando para que cada uno de ustedes sean bendecidos. Hoy en esta preciosa mañana vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro 2:9. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Muchas veces nosotros tenemos una mala percepción de acerca de cómo Dios nos ama. Muchas personas dicen en su racionar, en su hablar, en su pensar, qué sé yo, y ellos dudan del gran amor que Dios ha mostrado para con nosotros los humanos. Pedro, un discípulo de Jesús que anduvo con el Maestro durante 3 años en un ministerio que acompañó en cada uno de los pasos que Jesús hizo, se dio cuenta de algo. El Señor le había llamado para bendecirle. Esto habla de que todas las personas que han sido llamadas por Dios es para eso lo único, para bendecirnos. Muchas personas dicen, Él es el buen Padre, pero no le obedecemos como tal. Muchas personas dicen, Él es nuestro Maestro, pero no seguimos sus enseñanzas. Muchos dicen, Él es mi Dios, pero muchas veces no le honramos ni le adoramos como Él se lo merece. Aquí nosotros podemos apreciar que llega un momento que Pedro quiere que nosotros entendamos de una vez por todas. En ninguna instancia Dios ha menospreciado a nadie. En ninguna instancia Dios ha desechado a alguien que haya invocado su nombre. Es más, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no te va a rechazar jamás. El día que nos acerquemos a Jesús con esa intención, con un corazón dispuesto y anuente para escuchar y obedecer su palabra, nos daremos cuenta que inmediatamente su respuesta, el poder del Espíritu Santo, se derramará sobre tu vida. Aquí podemos apreciar de que quién nos ha llamado y por qué nos ha llamado. Basta con revisar en el libro de Génesis y dice la Escritura que cuando Dios iba a hacer al hombre, Él dijo: hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, ese es otro tema pero fue el Padre
que le dijo a Jesús y al Espíritu Santo que iban a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero nosotros observamos que el enemigo de las almas sembró cizaña en el corazón de nuestro primer padre, Adán, y él erró. Y es así que cuando él empezó a pecar, el pecado en sí trajo con él que perdimos la imagen. Dios nos había hecho a su imagen, conforme a su semejanza, sabios, entendidos y con toda la santidad para poder conversar con él. Pero aquí en el pasaje bíblico dice que cuando el hombre pecó, perdió esa imagen. Y querramos o no, la imagen que se fue formando en las generaciones, pues fue la imagen de rebeldía, en la imagen de rebelión que el enemigo de las almas tuvo allá en el cielo, y que cuando el hombre desobedeció a Dios fue lo único que él pudo obtener. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios siempre nos está amando y llamando. Podemos apreciar aquí que el Señor en su infinita misericordia envía a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Y es así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Señor lo único que quiere es que cuando nosotros atendamos su llamado, pues Dios quiere restaurar la imagen que nosotros perdimos cuando nos fuimos en el mundo. Dios quiere restaurarla y tiene el poder para hacerlo. Porque aquellas personas dicen: yo no creo en aquel. No creas en nadie, pero cree en Jesucristo, que Él sí tiene el poder para cambiar tu vida. No creas en nadie, cree en el poder de Jesucristo, en el Espíritu Santo, que Él sí puede restaurar aquello que perdimos, puede restaurar nuevamente aquella identidad que teníamos, que solamente Dios nos la había concedido, pero por nuestra falta de conocimiento la perdimos. Y es así que entonces le haría una pregunta: ¿a ustedes les ha llamado el Señor? A todos por igual nos ha llamado. Esta prédica es un llamado que Jesús te hace a través de este siervo, en el cual te dice el Señor: vení a Él. Porque el Señor no quiere que te pierdas en el mundo ni en el pecado. La palabra del Señor dice, o quiere que sepas, que el Señor Jesús nos ha escogido como un linaje, como dice la Biblia, un linaje escogido. ¿Qué cosa es un linaje? O sea, una familia diferente, que descendemos de Dios. La palabra linaje escogido a eso se refiere. El día que nosotros vemos a Dios, aceptamos el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario, inmediatamente, dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso implica que el día que de todo corazón acepté a Jesucristo, su sangre destruyó la obra que el enemigo tenía en mi vida, y que era la imagen del enemigo, que es el pecado. Y que cuando vengo a Cristo, su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Y empezamos a tener una nueva vida. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, en una nueva relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. No puede decir una persona que es linaje de Dios cuando aún está inmersa en el pecado y ha sido incapaz de abandonar las obras del pecado, que no ha querido escuchar el llamado de Jesús y que él vive inmerso en ese pecado. No es un linaje nuevo. Pero no significa que Dios lo ha desechado, sino que a través de las edades y los tiempos, Jesucristo te está llamando para que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Pues todo el pecado ofende a Dios. Si nosotros observamos el mundo, ¿cómo está el mundo? Solamente piensa en el pecado, solamente piensa en la maldad. Y si usted me dice, ¿son de Dios? No. El enemigo de las almas los tiene ahí apartados, los tiene ahí enredados, engañados. Y solamente cuando escuchamos el llamado de Jesús y emprendemos nuestro caminar con Cristo, entonces es ahí donde empezamos a ser ese linaje escogido. La segunda parte dice real sacerdocio. Si nosotros no hay necesidad de tener un conocimiento tan profundo para darnos cuenta que los sacerdotes eran los que ministraban en el templo. Esto implica que Dios nos ha llamado para que estemos donde, en su casa.
para que estemos ahí adorando al Señor, para que nos apartemos del pecado, para que ayudemos a los demás, comunicarles este mensaje a los demás y decirle que Dios tiene con ellos propósitos muy preciosos. Hay personas que han menospreciado a otros, quizás porque están ebrios, porque practican algún tipo de vicio, porque andan muchas veces ahí abandonados y la gente les menosprecia. Pero si nosotros observamos, esa persona, el día que se convierta a Cristo y permite que el poder de Dios ministre su vida, es una persona especial para Dios. Dios no ha abandonado ni ha rechazado a nadie, vuelvo y digo. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Su llamado está abierto. Él está esperándote que todas las personas de donde sea vengamos delante de Él. ¿Para qué? Para eso, para que somos ese linaje escogido, dice Pedro. Somos real sacerdocio para ministrar en su casa. Y luego dice nación santa. Es ahí donde en la conversación que he tenido con muchas personas, ellos no aceptan. Cuando se les aconseja que debemos de hacer un abandono de los vicios, ellos dicen no puedo, no quiero. Y hasta la fecha son raros y contados aquellas personas que aceptan que debemos de abandonar el pecado. Si no abandonamos los vicios y si no abandonamos los pecados, es porque les amamos. Y la verdad es que o amamos a Dios o amamos el pecado. Cuando nosotros abandonamos las obras pecaminosas de la carne o el pecado en sí, empezamos a ser ciudadanos de esa nación santa que Dios escogió. ¿Para qué? Pues como dice la Biblia, para que podamos gozar de sus bendiciones en gloria que Dios tiene para todas aquellas personas que pasamos a ser parte de esta nación santa. Ahora, cuando dice la palabra pueblo adquirido por Dios, esos son todos los que aceptan a Cristo, los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Recordemos que la misma Biblia dice, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo, porque la misericordia de Dios se ha extendido de norte a sur y de este a oeste sobre este planeta. Y esto habla algo. Las misericordias de Dios se han derramado sobre cada vida, sobre cada alma. El inconveniente está de que mientras nosotros rechacemos esa misericordia de Dios, no podremos conformar esta nación santa. Hay unas religiones que dicen todos somos de Dios, todos somos criaturas hechas por Dios. Pero aquí dice la Biblia que no todos son de Dios. En algunas discusiones que Jesús tuvo con los fariseos y saduceos, aquellas personas que estuvieron en contra de las enseñanzas de Jesús, claramente Jesús les expresó que no eran de Dios. A los fariseos Jesús les dijo textualmente, vuestro padre es el diablo, porque si fueras de Dios aceptarías el testimonio de Jesús. Entonces, ¿dónde empieza a formar esta nación santa? Cuando escuchamos a Jesús, sus enseñanzas, y las ponemos en práctica. Aquí luego dice la palabra de Dios que Dios nos ha adquirido. En otras palabras, cuando no éramos nación, cuando no éramos pueblo de Dios, Dios pagó el precio de tu salvación. Por eso Pablo, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, y ahí vamos todos nosotros. Esto habla de que Jesús ha pagado el precio de tu salvación. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tengamos idea. Supongamos que nosotros tenemos una deuda con una entidad financiera, y en esta deuda que nosotros tenemos viene un amigo nuestro, un ejemplo, y paga la deuda que nosotros tenemos. Inmediatamente nosotros dejamos de ser deudores. Pero el problema es de que como no nos damos cuenta, entonces nosotros asumimos que siempre tenemos la misma deuda. Pero la verdad es que ya no somos deudores. Es lo que Cristo hizo. Cristo pagó el precio de tu salvación. Pero el problema es que nosotros no hemos renunciado a la deuda. Seguimos siempre en la mentalidad y en el corazón creyendo que tenemos esa deuda cuando en realidad ya no lo es. Así le pasa al hombre pecador. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero nosotros siempre seguimos en el pecado, seguimos haciendo las obras malas, porque no nos hemos percatado que si nosotros venimos a Jesús, Él nos va a auxiliar para que de una vez por todas las obras de la carne, que es el pecado, ya no tengan autoridad sobre tu vida.
Si nosotros observamos, Dios no hizo al hombre para pecar. Dios lo hizo perfecto, santo y sabio. Esto denota algo. El hombre fue el que se desvió hacia el pecado, podemos decir así, hasta orientarse bajo las ordenanzas del enemigo y las almas. Y esto fue lo que produjo el alejamiento de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, amigo que me escuchas, vengamos a Él. Aceptémosle como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal. Por eso dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos parte del pueblo adquirido por Dios, debemos demostrar agradecimiento. Una persona agradecida es aquella persona que le sirve a Dios, que le sirve al prójimo. Una persona agradecida y que se da cuenta de esto es una persona que vamos a sembrar bien, porque nuestro Maestro Jesucristo solo bien hizo, no vamos a hacer males. Y luego dice acá, entonces vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no es más que las prédicas que constantemente hacemos a todos los demás, a todas las personas. Este no es el único medio en el cual utilizo yo para predicar el evangelio. Lo predico de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, y con el único propósito es: estoy agradecido con Jesús. No era pueblo adquirido por Dios, pero me di cuenta que Cristo, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, me ha dado el valor, me ha santificado, me ha edificado, y por tal motivo tengo, puedo decir así, el deber moral de anunciar lo que Cristo hizo en mi vida. Eso es, por eso dice la palabra del Señor aquí, para anunciar las virtudes de aquel que se llama Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mientras estamos en el mundo, pues las oscuridades del pecado siempre estarán rodeándonos. La gente peca deliberadamente. Ellos piensan que como todo mundo lo hace, ellos pueden hacerlo. Pero cuando venimos al camino de Dios, vamos a sentir en nuestros corazones algo que cuando vayamos a ofender a Dios, pues vamos a sentir pesar en el corazón, y vamos a evitar ofender a nuestro buen Padre eterno. Algo que debemos de saber, que Él es nuestro Padre eterno. ¿Qué significa que Él es nuestro Padre eterno? Él nos ama. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos sido hijos rebeldes que no hemos querido obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Recordemos que la obediencia produce en nosotros santidad. La obediencia produce en nosotros comunión con el Padre, desde que creíste y fuiste sellado, dice la Biblia, para el día de la redención. Entonces, aquella persona que aún no ha aceptado a Cristo es porque no le ha creído, porque no se ha dado cuenta que en Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna. Ellos no se dan cuenta de que hemos sido salvos por gracias, y cuando somos salvos por gracia, porque hemos venido a Él, entonces la gente, cuando no se da cuenta de eso, no viene a Jesús, y se están perdiendo las personas, se están perdiendo las almas. Porque de algo estoy consciente: Jesús dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Esto implica el valor que tiene tu vida, el valor que tiene tu alma. Y recordemos esto, que el Señor, el día que tú vengas delante de Él, Él con todo amor, Él con todo su poder y su gloria, te restaurará y pondrá en ti, como dice la Biblia, un espíritu nuevo. Eso significa ser salvo. Entonces venimos a Jesús, y dice la palabra del Señor que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Esto habla que cuando nosotros venimos a Jesucristo, debemos de hacer solo buenas obras. Las cosas viejas pasan, y las cosas nuevas, o las que Dios quiere que nosotros hagamos, lo estamos haciendo, y eso demuestra realmente somos salvos. Ahora, debemos de saber algo, que cuando venimos a Cristo hemos nacido de nuevo, y debemos de amar la verdad, que la única manera para amar y encontrarnos la verdad está en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor es clara: en ellas encontramos la vida eterna, dijo Jesús. Aquellos que le seguían, Jesús les dice: escudriñad las Escrituras, solo en ellas están la vida eterna. Ahora, dice la palabra del Señor que la salvación la obtenemos por medio de Jesucristo.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice Juan 3:17. Este texto demuestra algo, que el único propósito con el cual Cristo vino fue a salvarnos. La condenación ya la teníamos ganado todos estábamos destituidos, pero con el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú y yo podemos ser salvos. Entonces, aquellas personas que dicen esa es mentira, nadie va a ser salvo, eso lo pregona el enemigo de las almas, Satanás el diablo, que no quiere que vengas donde Jesús para encontrar tu salvación. Por eso aquí dice textualmente, a eso vino Jesús, a salvarte, a restaurarte. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario, porque su sangre tiene poder para expiar los pecados de la humanidad. Ahora, si nosotros hacemos esto y Dios nos limpia, entonces sí nos convertimos en hijos de Dios. Y si nos convertimos en hijos de Dios, eso lo encontramos en Juan 1:12, dice, mas a todos los que recibieron, escuche, mas a todos los que recibieron, debemos de recibir a Jesús en el corazón. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente hasta que recibimos a Jesucristo en el corazón y empezamos a obedecer sus ordenanzas, es que nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, inmediatamente nosotros somos herederos de todas las promesas que Dios tiene para contigo, para conmigo, para sus hijos. Un ejemplo, un padre que tiene muchos hijos y él le va a heredar a sus hijos lo que él tiene, lo que él ha adquirido, lo va a repartir entre sus hijos. Entonces, así es Dios. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, inmediatamente somos personas que vamos a empezar a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aquella persona que diga, yo no recibo bendición, Dios no me bendice, habría que revisar, ¿ya recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Has abandonado todas las obras pecaminosas de la carne? ¿Has iniciado un nuevo andar con Cristo, en el cual cuando nosotros empezamos a andar con Él, la Biblia dice, somos templo del Espíritu de Dios? El día que recibimos a Jesucristo, el día que yo me arrepentí, de inmediatamente Jehová de los ejércitos envía al Espíritu Santo a morar en mi vida. ¿Qué es lo que Pablo predica y lo aconseja en 1 Corintios 3:16? La Escritura afirma la permanencia del Espíritu Santo en sus hijos y sus hijas. Esto demuestra que somos hijos de Dios cuando el Espíritu de Dios administra nuestros corazones y nuestra vida. Esta interrogante la hizo Pablo cuando le dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si nosotros hemos venido a los pies de Cristo, no hemos recibido, hemos creído en su palabra, estamos viviendo el Evangelio como se vive, todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos las vas a empezar a recibir. Y nosotros no nos convertimos a Cristo por lo que nos va a dar, no, nos convertimos a Cristo porque si nosotros nos quedamos en el pecado, no vamos a ser salvos. No vamos a tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Es raro y contado aquella persona que le digas, ¿te quieres condenar? Hay unas personas que así lo dicen, porque no conocen o no saben exactamente lo que significa esa pregunta. Ellos dicen, sí, yo me voy a condenar, sí, yo me voy, porque no saben. Si ellos se dieran cuenta de que cómo es, ellos inmediatamente escaparían por su vida, como el ángel le dijo a Lot, a su mujer y a sus hijas, escapen por su vida. Entonces esto significa que nosotros debemos de escapar del pecado. Debemos de escapar de este mundo cenagoso y empezar a buscar a Jesucristo. Sobre todo en estos últimos tiempos, que como dice la Biblia, son tiempos difíciles. Si nosotros observamos, vino un tiempo de pandemia, luego vienen estas guerras y vamos viendo que se van acumulando y se van intensificando los desastres sobre esta tierra. Y no es culpa de Dios, es culpa del mismo hombre, es culpa de la mano del hombre, porque no han querido recibir a Cristo. Porque cuando ya recibimos a Cristo, somos nuevas criaturas y dejamos de hacer las cosas que el enemigo de las almas quiere que nosotros hagamos y empezamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solamente vamos a dar gracias. Si estás ahí y quieres orar conmigo, hazlo.
Tenemos un canal en YouTube para aquellas personas que se quieran suscribir. Y también si alguna persona nos quiere mandar alguna sugerencia, pues la aceptamos. Algún comentario, pues estamos para escuchar. Y recuerden pues que el único propósito de este programa es que tú te acerques a Cristo y te des cuenta que en Él hay bendición y vida eterna, y que te ama sobre todas las cosas, como dice la Escritura, con un amor eterno. Daremos gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco en esta preciosa mañana por este hermoso privilegio que tú me concedes una vez más, anunciar las virtudes que tú tienes para con cada uno de nosotros. Oh Dios, rompe atadura, rompe ligadura, todo lo que no sea tuyo, Dios, sean derribado por tierra. Bendice los hogares, Dios, esos que estén enfermos, tóquese la parte afectada. La palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si somos sus hijos, la sanidad es algo que Dios nos ha regalado. Te clamo de manera especial que tú rompas ataduras y ligaduras, quizás en aquellas personas, Dios, que nos hemos desviado y que el enemigo lo ha aprovechado, quizás para ponernos ahí alguna atadura, alguna ligadura. En el nombre de Jesús, sean rotas en esta mañana. Te pedimos a aquellas personas que estén tristes, Dios, que se alegren, Dios, que se den cuenta que tú les amas, que se den cuenta que hay bendiciones eternas para ellos. Rompe, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor. En el nombre de Jesús, yo me levanto contra todo principado, Padre, que se levante en contra de los hermanos que están escuchando este mensaje. Que tu Espíritu de Dios, esté ministrando cada vida, llenando, Señor, sus corazones de unción fresca, Dios. Rompe, Señor, todo aquello, Dios mío, que el enemigo quiere, Dios mío, tener cautiva esas vidas. En el nombre de Jesús, Señor, enviamos palabras de libertad, palabras de liberación espiritual, Dios mío. Aquellos que sean cautivos por el enemigo de las almas, Dios, sean rotas, Señor de la gloria. Toda ligadura, Señor, toda cadena de opresión, Dios mío. Te pido, Señor, que en esta mañana la gente pueda sentirse, Dios, que tú les estás visitando, que tu Espíritu Santo, Dios, les está llenando sus corazones y sus vidas. Toda aquella persona que esté triste, Dios, reprende toda tristeza, Dios, y que esta tristeza se convierta en alegría y en gozo en sus corazones por medio de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta el día de mañana nuevamente, si así Dios lo permite, tendremos otra reflexión. Que Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.